Bienvenidos a Conversaciones de Faith. Soy Yves Malcott y estoy con mi esposa Yolanda. Estamos hablando de las obras del Espíritu Santo. Hemos visto ya varias maneras como el Espíritu se mueve a través de lo que Él es, el Espíritu de sabiduría. Y hemos visto que nos puede guiar, que nos puede orientar a hacer muchas cosas. A veces también pues, trabajar en nuestro corazón para que cambiemos cosas. Vimos el ejemplo de José, donde le dio ahí el poder de resolver situaciones muy complicadas, como toda una nación que va a pasar por una situación difícil. Y por un sencillo consejo finalmente, ¿no? Y una visión de lo que iba a pasar, Dios a través del Espíritu Santo le da la estrategia a José, la comunica a Faraón y es lo que cambia toda su vida y toda la vida de los egipcios y de los judíos. Sí. No solamente algunos. Wow. Tremendo lo que pasa, ¿verdad? Wow. Entonces, es tan fuerte el poder del Espíritu Santo en este nivel de sabiduría. Pero no solamente el Espíritu Santo nos ayuda en resolver problemas. Vemos que también el Espíritu Santo nos da sabiduría para liderazgo, ¿no? Vemos grandes líderes guiados por el Espíritu Santo, como José, obviamente, Moisés, Josué, ¿no? Salomón. Mira lo que dice Deuteronomio 34:9. Y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él, y los hijos de Israel le obedecieron y hicieron como Jehová mandó a Moisés. Él recibió este espíritu de sabiduría para poder ser el sucesor realmente de Moisés. Porque Moisés dejó la obra a la mitad, ¿no? Estaban ahí, ya estaban en el desierto, pero todavía faltaba cruzar el Jordán, Claro. vencer ahí en Jericó, había todavía cierta tarea. Y Josué recibió esta sabiduría, este espíritu de sabiduría. Porque a veces pensamos, el Espíritu Santo se mueve en nuestra dispensación, pero también se movía en la otra. Se mueve por todos lados. Jesús aparece desde Génesis a Apocalipsis, el Padre sigue obrando, como dijo Jesús también, y el Espíritu Santo, pues, desde Génesis 1 se movía sobre la faz de las aguas, ¿verdad? Y estaba ahí empollando toda la creación. Entonces, él está presente. Y vemos como ayuda para que podamos ser líderes. No creo que podemos alcanzar un liderazgo si no somos guiados por el Espíritu Santo. Porque si lo hacemos en nuestras fuerzas, lo hacemos en la carne y nos vamos a desviar de lo que es un verdadero liderazgo. Y hay unos que terminan siendo tiranos, ¿no? Usando una autoridad que tienen, pero sin sabiduría. Y esos son liderazgos que duran poco tiempo, porque pues la gente no aguanta los yugos, ¿verdad? Entonces, esta sabiduría para mantenerse como Moisés, líder de una nación en un desierto, ¿sí? Y no perder su liderazgo es porque lo hizo con sabiduría. Y Josué se pasó al nivel, podríamos decir, casi superior, porque Moisés sacó el pueblo de Egipto, pero a quien Dios entregó la repartición de la tierra fue a Josué. Él tuvo ahí una tarea todavía más complicada, porque si no tienes sabiduría, es muy difícil repartir una herencia. La gente siempre quiere más o quiere menos o tiene menos y quiere... No, es un trabajo impresionante. Y Josué tuvo esta sabiduría, y lo dice ahí Deuteronomio, ¿no? Entonces, para liderar necesitamos el Espíritu Santo. Otra cosa donde necesitamos sabiduría
es para explotar recursos naturales. Saber, el ejemplo típico es lo que es un agricultor. Un agricultor con sabiduría, un agricultor sin sabiduría. Y eso lo encontramos en Isaías 28, versículo 23 al 29. Dice así: estad atentos y oíd mi voz, atended y oíd mi dicho. El que arra para sembrar, arará todo el día, romperá y quebrará los terrones de la tierra. Cuando ha igualado su superficie, no derramará el eneldo, siembra el comino y pone el trigo en hileras y la cebada en el lugar señalado y la avena en su borde apropiado. Porque su Dios le instruye y le enseña lo recto, que el eneldo no se trilla con trillo, ni sobre el comino se pasa rueda de carreta, sino que con un palo se sacude el eneldo, y el comino con una vara. El grano se trilla, pero no lo trillará para siempre, ni lo comprime con la rueda de su carreta, ni lo quebranta con los dientes de su trío. También esto salió de Jehová de los ejércitos para hacer maravilloso el consejo y engrandecer la sabiduría. Wow. Wow. Entonces, ¿de dónde es que el agricultor tiene conocimiento para saber que con cada semilla hay un trato diferente? Del espíritu de sabiduría de Dios. Es tremendo eso. Wow, ¿verdad? ¿Hasta qué punto Dios se preocupa? Sí, sí. Enseñarte cómo trabajar. Y lo vemos, si pudiéramos poner ejemplos de hombres, personajes que han destacado en la historia por grandes logros, grandes descubrimientos, son hombres que han recibido esa revelación del Espíritu Santo. Sí, exacto. Sí, De cosas que ya estaban Cristóbal Colón. Sí, lo mismo. Gente no invente, descubre. Descubre lo que ya Existe. existe y que hay mucha información en la Biblia que les puede ayudar. Claro, por supuesto. En la naturaleza, en la creación. Dios habla a través de su creación. Sí, 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 sí. Y lo tremendo, Dios te da la semilla y después la enseñanza cómo usar este recurso. No te dice, busquen cómo saber hacerlo, experimentan hasta que ya lo logren. No, te doy la semilla de eneldo y la vas a sembrar y cosechar de tal manera. Para el trigo no haz lo mismo que con el eneldo, etcétera, etcétera. Qué impresionante. Además te enseña los nombres de las semillas, todo esto. Te habla de la variedad que hay. No, impresionante lo que hace el Espíritu Santo. Es que la sabiduría es tan extensa, tan sin límite, que hasta esos temas va a tocar la sabiduría de Dios. Para Dios todo es importante. Sí. No, todo es importante. Tu vida en su integridad es importante. Porque quieres que comes bien, que puedes tener estas especies, que puedes hacer pan con el trigo. Todo eso viene de Él. A veces pensamos, ese es un poquito de las teorías de la evolución, ¿no? Que nos tardamos 1.000.000 de años para saber cómo hacer pan. No, está escrito cómo lo vas a sembrar, cómo vas a tener esto, cómo lo vas a cosechar y qué vas a hacer después. El Espíritu Santo está aquí para guiar absolutamente todos nuestros pasos. Así es. Para aprovechar lo que Dios ha puesto sobre la tierra. Entonces, no tenemos que buscar cómo, tenemos que buscar quién. Y el quién es el Espíritu Santo. También Dios da sabiduría para poder aprender. Y eso es el ejemplo de Daniel y de sus amigos. Ellos llegan a Persia, enemigos, capturados, ¿verdad? Pero Dios ahí les da sabiduría, ¿no? ¿Por qué? Pues porque el rey quiere usar
obviamente, el potencial de la gente que venció y que trajo, ¿no? Porque finalmente hay un botín financiero, pero hay un botín de recursos humanos. ¿Qué podemos hacer con esta gente para que no me cuesta? ¿No? Porque está muy bien, me traigo 1 millón de judíos, pero los tengo que alimentar. ¿No? ¿Qué me van a dar en cambio? ¿No? Y mira lo que Daniel 1, 17 al 20. A estos 4 muchachos, Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Pasados pues los días, al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor. Y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues, estuvieron delante del rey. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey los consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Sí llegaron los 4 ya cultos, pero ¿qué dice ahí? Y Dios les dio una inteligencia especial, ¿no? Un conocimiento superior. Dice ahí, 10 veces mejor que todos los que estaban ahí. Y estamos hablando de Persia, una civilización muy avanzada. Porque Israel nunca fue famoso por sus sabios o por sus científicos. No vemos en la Biblia grandes inventos judíos en esta época. Ahorita sí. Sí. Pero en esta época no eran los sabios, los grandes, no. Los que vinieron por Jesús, por ejemplo, con el incenso, la mira, sí. eran del oriente. Venían de Persia y de todos estos lugares. Ellos llegan a esta nación, ¿no? Con esta cultura que pudimos ver en Persépolis, ¿no? Vemos ruinas de lo que era en este momento de Daniel, porque Persépolis es de esta época. Y estos 4 jóvenes, además, muy jóvenes, probablemente no tenían 20 años, 10 veces más sabios que los científicos de Persia. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Claro. A través de su espíritu de sabiduría. Así es. Y dice 10 veces. Entonces, el espíritu de sabiduría nos da inteligencia y la capacidad de aprender cosas nuevas todo el tiempo. Es también una cosa importante en nuestras vidas. Podemos a cualquier edad seguir aprendiendo porque el espíritu de sabiduría de Dios está en nosotros. Y nos da esta capacidad de todavía evolucionar en nuestra inteligencia y en nuestros conocimientos. Hay gente que se rinde por la edad. No, a mi edad, ¿para qué voy a aprender algo nuevo? Pues a lo mejor te urge. Si no, vas a quedar desfasados. ¿Cuánta gente, por este pretexto de la edad, ya no sabe usar una computadora? Tiene problemas con los teléfonos celulares. Que ahorita, si no tienes esto, estás afuera del mundo. Porque hay muchas cosas que ya están en tu celular, que tienes que usarlo. No, pues, es muy difícil usar una cuenta de banco sin confirmar tu cuenta a través de tu celular, por ejemplo. Mucho de tu identidad en el mundo, la identidad digital, está en estos aparatos. Entonces, vamos a tener que seguir aprendiendo, pero tenemos la bendición de tener a alguien que nos capacita para aprender. Claro. Y si queremos ser 10 veces más inteligentes que los que están alrededor de nosotros. Claro, y eso siempre va a estar disponible para el humilde, para el que lo pide y lo aprecia. Porque hay muchos que dicen, no, yo no necesito. ¿Cuántas veces hemos escuchado? No, yo no necesito
entrar al instituto bíblico. Ajá. Te estás limitando en sabiduría. Sí, claro. Sí, No, yo no necesito ir todos los domingos a la iglesia. Te estás limitando en revelación. sí, No, yo no necesito pasar tanto tiempo en el espíritu. Te estás limitando del poder. sí. Entonces, Dios va a dar esta sabiduría al humilde, al moldeable, al Sí. que finalmente es una buena tierra para invertir Sí, su claro. riqueza, ¿verdad? En alguien, en una persona que va a dar fruto Ujú, sí, para beneficio del reino, finalmente, ¿no? sí. Dios invierte y es buen inversionista. Entonces va obviamente a aprovechar las tierras fértiles, la gente, como tú dices, enseñable, para que puedan seguir aprendiendo. Cada vez que aprendes algo nuevo, eres mejor que justo antes de no saberlo. Oh, sí. Así de tan sencillo, es sentido común, ¿no? Entonces tenemos que buscar este espíritu de sabiduría porque hay más de lo Sí, que tú piensas que sí. sabes, ¿no? Mucho más. Hay un mundo todavía que es Sí, infinito sí. y al cual tienes acceso a través del Espíritu Así Santo. es. Entonces tenemos que hacer este esfuerzo. No pararnos sobre lo adquirido, sino ir por las cosas nuevas. Como dice la palabra en Isaías, que Dios hace cosa nueva, ¿verdad? Y abrir a caminos en la soledad, en el desierto, etc. Entonces tenemos que prepararnos. Y para terminar con el espíritu de sabiduría, el Espíritu Santo también te da sabiduría para conocer a Dios mejor de lo que lo conoces. Esa es la oración de Pablo en Efesios 1:17. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en que en el conocimiento de Él. Quiere decir que no podríamos conocer a Dios si no tenemos al Espíritu Santo. Él nos va a revelar, como dice la Biblia, Él escudriña el Espíritu de Dios, se mete en lo profundo del tesoro de la sabiduría de Dios para revelarnos cosas, ¿no? Esto que Jesús decía, por eso te dice, les conviene que me vaya, ¿por qué? Pues porque Él les va a revelar las cosas, Él les va a enseñar todas las cosas. Ahí Juan en 14. Dice más en versículo 26, el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él nos enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho, ¿verdad? Entonces, él va a seguir trabajando para que podamos conocer. Cuando conoces la palabra, conoces a Dios. Más sabes de la palabra, Claro, mejor vas a saber claro. acerca de Dios. Y más sabes acerca de Dios, más vas a saber acerca de tu vida también. Porque vas a entrar en lo profundo de los propósitos de Dios para tu vida. Amén. Y ahí pues vamos a crecer, ¿no? Entonces, esto es la primera parte que vimos en estos 3 programas, es lo que es el Espíritu Santo como espíritu de sabiduría, ¿no? Él imparte la sabiduría de Dios a cada uno de nosotros para que nos vaya mejor. Podemos ofrecer soluciones. ¿Cuántas? Hasta empresas necesita gente que pueda aportar una solución. Y nosotros vamos a aportar soluciones desde lo espiritual, desde lo sobrenatural, no como cualquier persona. Por eso Daniel y sus amigos fueron tan impactantes, porque los científicos de Persia aportaban soluciones conforme a lo que ellos saben de lo natural, de lo terrenal. Y Daniel y sus amigos aportaron soluciones sobrenaturales sobre las situaciones. Por eso dijeron, son 10 veces más sabios. No, pues mucho más que 10. Claro. Porque es infinita la sabiduría, ¿no? Que puedes aportar cuando estás conectado con el espíritu de sabiduría de Dios. Sin hablar de la manifestación del don de palabra de ciencia, del don de palabra de sabiduría que todavía proyecta
a un nivel superior la sabiduría que tenemos, ¿no? Entonces, bien, pues vamos a cerrar esto porque el próximo programa quiero hablar del espíritu de revelación, que es otro aspecto del Espíritu Santo. Entonces, nos despedimos de todos ustedes. Recuerdan de suscribirse al canal y de compartir las enseñanzas. Vale la pena. Hay mucha gente que necesita saber lo que se enseña en este canal. Entonces, nos encuentran en Facebook, YouTube, Spotify. Recuerdan, suscríbanse y siempre en victoria.